Bueno, señores estudiantes, de nuevo, muy buenos días. Hoy día vamos a tratar el tema de violencia de género. Y bueno, le quiero decir que el próximo lunes pues tendremos el debate. Ya ustedes han hecho los grupos, me imagino que ya se han preparado. Tienen que mandar antes del lunes, tienen que mandar las ponencias a la página, si es posible. Creo que está abierto hasta el 10. Entonces, el 8 de marzo tendremos el debate. Esta tarde yo voy a subirle una tarea también de violencia de género que también les comenté, que es una investigación que ustedes van a hacer en su entorno, en el entorno familiar, de amigos o de compañeros de la universidad, sobre violencia de género. Se va a hacer según los grupos de exposición, o sea, no es individual, sino que es grupal. Bueno, vamos a comenzar a ver el tema de violencia de género. Bueno, espero que estén viendo la pantalla. Tengo algún problema con el internet, y que me estén escuchando bien. Por favor, confirmen. Sí se escucha y sí se ve. Ok. Bien. Bueno, vamos a hablar de violencia de género y vamos a ver algunos tópicos que ustedes seguramente conocen, pero vamos a profundizar un poquito, vamos a reflexionar sobre ellos, y para que sirva de base tanto para el debate como para ese otro trabajo que tienen que hacer ustedes de investigación. Bueno, vamos a empezar por algunas definiciones. Primero vamos a definir qué son roles. Bueno, ustedes conocen que los roles son un conjunto de funciones, de tareas, de responsabilidades que se generan socialmente y que, bueno, según las culturas y las sociedades, son subjetivos. Es un modelo, es una actitud que se repite. Y en el caso de los roles del hombre y la mujer, es un hecho social y cultural y se repite en muchísimas culturas alrededor de todo el mundo. ¿Y cuál es el rol que se le da al hombre y que se le da a la mujer? Bueno, el rol del hombre pues es un rol que tiene que ver con la esfera de lo público, de lo político, de lo económico, es el proveedor, puede circular libremente. En cambio, el rol de la mujer es un rol que tiene que ver con la esfera de lo privado, como de casa para adentro. Eso con el tiempo ha cambiado, pero todavía sigue esos roles de lo que es un hombre, o de cómo se comporta, funciona un hombre o una mujer, sigue preponderantemente en muchísimas culturas, como les digo, de alrededor de todo el mundo. ¿Qué son los estereotipos? Bueno, los estereotipos es como si nosotros miráramos a través de una lente distorsionada. Es una percepción de unos determinados rasgos que se atribuyen a un grupo. Es algo simplificado, es una imagen mental simplificada
que esas personas de ese grupo o cultura pues lo comparten, lo aceptan y lo reproducen. Por ejemplo, un estereotipo es a los niños pues se le pone ropita azul, a las niñas se les pone ropita rosa, pero bueno, en realidad ese estereotipo, bueno, es verdad, por ejemplo, cuando uno va a hacer un regalo, pues sí, fue un niño, nació un niño de mi familiar, de mi amiga, vamos a regalarle una ropita color azul. O, por ejemplo, si un niño se le ve con una ropa rosa, va a decir, es una niña, porque hay ese estereotipo. Eso sería lo que quiere decir los estereotipos. ¿Y los prejuicios qué son? Bueno, los prejuicios son como un extremo de los estereotipos. Es una opinión preconcebida que no tiene asidero o una evidencia justificable, que se ha formado sin haberla analizado realmente. Y también nosotros heredamos esos prejuicios a través de nuestra cultura y a través de la sociedad. Miren ustedes, un prejuicio que es muy común es el prejuicio de que todos los hombres o todos los homosexuales son promiscuos. Eso realmente pues no es así, es un prejuicio. En la comunidad LGBTIQ pues se calcula que el 10% de la población mundial podría ser parte de ese colectivo, pero bueno, puede que haya algunos promiscuos, igual que hay promiscuos dentro de los heterosexuales, pero ese prejuicio pues está preconcebido y se le atribuye comúnmente a las personas homosexuales. Bueno, quiero que esto sea como un conversatorio, si alguien tiene algo que decir, si tiene no está de acuerdo con algo o tiene que hacer alguna precisión, pues lo puede hacer, me puede interrumpir y lo puede hacer. Bueno, vamos a seguir con las definiciones. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, por ejemplo, el hecho de que a veces se piense que la mujer tiene que ser la que, la que esté en la casa, la mujer hecha para la limpieza y el hombre solo sea para el trabajo, ¿eso sería un estereotipo o un prejuicio? Eso es un rol, es el rol Ese es de un rol. género. O sea, claro que ya se ha estereotipado, porque ya es un comportamiento simplificado, ya, o sea, se ha naturalizado en la sociedad, porque ya vamos a ver de dónde viene esa naturalización de esos roles de mujer y de hombre. Vamos a verlo más adelante en la definición de patriarcado. Pero primero, porque roles, estereotipos y prejuicios a veces es una cadena, van encadenados. Y claro, los prejuicios son mucho más graves, porque los prejuicios, en el caso que yo he dicho, pues es homofóbico. Pero normalmente los roles y los estereotipos, sobre todo lo que tienen que ver con funciones de género, pues van encadenados. Bueno, ahora vamos a ver que ustedes ya lo nombraron y lo definieron, qué es sexo y qué es género. Bueno, sexo es una característica biológica, existe una diferencia entre hombres y mujeres biológica con respecto a sobre todo a sus órganos genitales. El sexo es natural, se nace con él, es inmutable a no ser que se varíe con una cirugía, pero normalmente es inmutable y no varía por el paso del tiempo y de diferentes culturas. Ya les digo, con esa excepción de que se pueda hacer una cirugía. En cambio, el género es una serie de características, valores y actitudes que se aprende. El género es aprendido, nos dicen de pequeño cómo debemos ser hombres y mujeres. O sea, ahí sí, esos son los roles de género. ¿Cómo debemos ser los hombres?
cómo deben ser los hombres, cómo debemos ser las mujeres. Entonces, el género es una construcción social, cultural, que varía según el contexto histórico, varía según las sociedades, va evolucionando, pero todavía le queda mucho por evolucionar. Y el género lo que nos trae como consecuencia es que hay una desigualdad social por los roles que se le atribuye al hombre y a la mujer. Entonces eso crea una desigualdad social. Es cierto que hay diferencias biológicas, pero el género, tal como es en la sociedad, o sea, los roles que se atribuyen a hombres y mujeres, crea desigualdades. Entonces, en el sexo hemos visto que depende de la morfología y la fisiología del hombre y la mujer. Hay diferencias que tienen que ver con la reproducción sexual, es natural, diferencias corporales y no cambia. En cambio, el género define las identidades masculina y femenina, tiene que ver con roles, relaciones y responsabilidades. Es sociocultural, es decir, se aprende, no se nace, se aprende. Hay una valoración no equitativa o produce desigualdades y se puede cambiar con el tiempo. De hecho, miren ustedes los roles que yo les decía antes de hombre y de mujer. Ahora, ¿qué ocurre? Eso podríamos decir que el extremo sería en el siglo XIX, que la mujer estaba, o a principios, hasta mediados del siglo XX, que la mujer estaba en la casa, que no accedía a lo público, o sea, no estudiaba, no trabajaba. Ya eso cambió, la mujer ya estudia, trabaja, incluso trabaja en las mismas condiciones que el hombre. Pero ¿qué ocurre? Que los roles todavía permanecen. El hombre trabaja, llega a la casa y, bueno, se involucra algo en las tareas de los hijos, quizá, o a lo mejor en la parte recreativa, pero la parte específicamente de cuidado, el día a día, el tener que proveer los alimentos, el tener que ir al médico con los hijos, el tener que revisar que todos los deberes estén cumplidos, etcétera, etcétera, eso sigue haciéndolo la mujer, a pesar de que puede desempeñar el mismo trabajo que el hombre. O sea, termina su jornada laboral fuera y llega a la casa y tiene los roles de cuidado exactamente igual que hace cientos de años. No sé si en eso están ustedes de acuerdo. Claro que puede que haya un porcentaje de hombres que han cambiado y que han disminuido esa desigualdad en la familia. Esa desigualdad sigue habiendo, por ejemplo, en el trabajo. Se ha visto que, por ejemplo, en España se hizo un estudio en el 2019 y resulta que las mujeres con respecto a los hombres en igualdad de condiciones laborales en general ganan de 23 a 25% menos que los hombres. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una desigualdad laboral. Todavía existe una gran desigualdad política, etcétera, etcétera. Bueno, este concepto de género, antes pues no se hablaba siempre de sexo. Ya a partir de los años 70 del siglo pasado, empezó a hablarse de género, definiendo género, como hemos dicho, como una construcción social. Eso es debido a una antropóloga feminista, Rubin, que recurrió a esta categoría para explicar cómo la sociedad construye la subordinación de las mujeres y cómo las diferencias sexuales se van traduciendo en desigualdad real y generando relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, donde la dominación masculina es el resultado de procesos de socialización y de las construcciones sociales y culturales que se van viendo en las sociedades,
no de ahora, sino de muchos, de miles, de cientos y miles de años. Entonces, hablemos del patriarcado. ¿El patriarcado para ustedes qué sería? Alguien que me diga qué sería el patriarcado. Como el poder del hombre en la sociedad, es decir, que sea una figura como y todo. Como que él sea superior, me imagino. Ok, entonces... Tiene que ver con el rol. Tiene que ver con los roles, pero ya no solo a nivel familiar, sino a nivel de toda la sociedad. Entonces, miren ustedes, el patriarcado, según esta definición, dice que es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niñas en la familia y la extensión de esta dominación masculina en la sociedad en general. Esto significa que el hombre tiene el poder en todas las instituciones patriarcales, sociales, y que a las mujeres se le niegue el acceso a este poder. No implica que las mujeres no tengan ningún poder ni estén desprovistas de los derechos y de influencia y de recursos. Pero el patriarcado es el producto o la consecuencia, el producto y la consecuencia de ese modelo a través de la historia y que, bueno, se ha ido adaptando. Hemos visto que se ha ido adaptando, pero que todavía persiste y pervive. Entonces, ¿qué ocurre con el patriarcado? Definamos un poquito y nos vayamos a la transición entre el paleolítico y el neolítico, hace miles de años. Entonces, ustedes recuerdan cuando han estudiado la prehistoria, que en el paleolítico, pues, los seres humanos pues, eran cazadores y recolectores. Iban recorriendo la selva o la pradera, donde estuvieran, según la geografía, donde estuvieran ubicados. No tenían un sitio fijo donde vivir, se refugiaban en cuevas o se refugiaban donde podían, pero de manera transitoria. ¿Y qué pasó? O sea, hubo como un cambio entre el paleolítico y el neolítico. Y en el neolítico, ¿qué ocurrió? A ver si se acuerdan ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Se descubrió la agricultura y se hicieron sedentarios. Así es. Entonces se descubrió la agricultura y se hicieron sedentarios. Bueno. En el paleolítico, ¿cómo era la familia? Bueno, la familia, como precisamente no había más bien promiscuidad sexual porque no había un asentamiento, un sitio de residencia de la familia, sino estaban en distintos sitios, se relacionaban con distintas personas. La familia, ¿cómo se visualizaba? La madre y los hijos, porque la madre sí conocía a sus hijos, pero los hijos no conocían al padre porque podían ser varios los padres. Había promiscuidad sexual. Entonces, la institución de la familia se regía por la madre. Eso era importante, por un lado. Por otro lado, la mujer tenía un poder importante. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que las primeras religiones eran religiones animistas, o sea que se daban un poder sobrenatural a algunos elementos de la naturaleza, como los ríos, las montañas, animales, etc. Entonces, la mujer, ¿qué tenía la mujer distinto del hombre? ¿O qué tiene la mujer? Puede generar vida. Puede generar vida, es creadora de vida y eso es algo muy poderoso. Una mujer puede ser creadora de vida. Entonces, eso realmente pues diferenciaba a la mujer. Entonces parece que estas sociedades, bueno, hay pocas evidencias
diríamos, física, de que en ese periodo había más bien lo que se llamaba un matriarcado, por esa circunstancia, porque la línea, la línea materno-filiar era la que persistía, y también por ese poder que tenía la mujer de crear vida. Entonces, bueno, se han descubierto, algunos antropólogos tienen esa teoría, y se han descubierto, por ejemplo, algunas Venus, bueno, Venus no es, algunas figuras de mujer que son como diosas, que o sea, que parece que adoraban en esa época. Y bueno, tiene como una lógica. ¿Qué pasó en el Neolítico? Bueno, la mujer parece también que a quien se le atribuye el descubrimiento de la agricultura es la mujer, porque la mujer era más recolectora que cazadora, aunque también se ha visto que en el Paleolítico también algunas mujeres pues se dedicaban a la caza, pero sobre todo eran recolectoras. Y la mujer pues hacía ensayos-error de distintas semillas, y parece que se le atribuye a la mujer haber descubierto, por ejemplo, el maíz y algunas otras semillas que son fundamentales para que se puedan sembrar y puedan generar una cosecha. Entonces, prácticamente eso es el fundamento del Neolítico, de ese cambio de nómadas a sedentarios en un sitio determinado. Y claro, cuando se convierten en sedentarios, ¿qué ocurre? Que ya empieza a haber la propiedad privada, también se empieza a domesticar algunos animales, o sea, ya se tiene un espacio propio, pero claro, como ese espacio propio puede ser usurpado por otro, porque puede haber pelea entre tribus y todo lo demás, empieza a cambiar el rol del hombre. Ya el rol del hombre ya no es solo la caza, no es solo la provisión, el buscar alimento, sino también la protección de esa, diríamos, de ese poblado, de esa tribu, porque ellos tenían que proteger de otras, diríamos, de otras tribus similares que quisieran usurpar el territorio. Entonces ahí aparecen los primeros pequeños estados, y lo que ahora pues podría llamarse el ejército, diríamos, ¿no? O sea, las personas que cuidan el territorio. Entonces, parece que en ese momento, en ese cambio de roles, aparece el patriarcado. Entonces aparece la dominación del hombre, ya la mujer queda relegada a la casa. Ahí en la casa pues puede hacer la agricultura, obviamente, el cuidado de los hijos, pero ya empiezan a definirse esos roles que son los que se ha tenido hasta este momento. O sea, ya aparece el patriarcado con todas las características hasta este momento. Y ese patriarcado no solo afecta a una cultura a otra, afecta a todas las culturas del planeta. O sea, esa dominación de los hombres a través de la historia, a través de modelos variados, en unas culturas más preponderantes, en otras menos, eso es universal. De esta manera los hombres obtienen una serie de privilegios que las mujeres difícilmente se ha tenido. Mejores salarios, mayores oportunidades de trabajo, mayor poder de decisión en la casa. Después ahí, ¿quién mandaba? Pues el fuerte, el hombre, aunque la mujer hacía todo el trabajo de la casa, pero las decisiones las tomaba el hombre. Más seguridad. Miren, si nosotros vemos la historia ha tenido como protagonistas a los hombres. Muy pocas mujeres aparecen en la historia política de los pueblos, en la historia, en las artes, por ejemplo, en las artes, las letras. Si alguna mujer quería destacar
o quería publicar, tenía que incluso utilizar un seudónimo de alguno de hombres para poder publicar sus escritos, sus libros, etc. En las artes exactamente igual. Dice, es que no hay mujeres grandes pintoras, grandes escultoras, no hay porque se han invisibilizado y prácticamente diríamos, no se han tomado en cuenta. En la ciencia, las mujeres científicas exactamente igual. Si ustedes recorren desde toda la historia, aparecen los científicos como hombres. Apenas Marie Curie, que bueno, que ella era excepcional, entonces no tuvieron más remedio que reconocerle. Pero apenas, diríamos, un ejemplo, un botón de ejemplo de cada una de las distintas disciplinas se podría ver en mujeres, pero la mayoría han sido hombres. Entonces, ese patriarcado, que no es que se ha creado este rato, que ya eso viene de siglos. Ustedes se acuerdan que los griegos, los romanos, pues incluso los griegos inventaron la democracia, pero y los romanos igualmente tenían la democracia, bueno, la autocracia más bien, porque el imperio romano era dominado por los reyes, pero de cualquier manera tenían derecho los ciudadanos, derecho de ciudadanía, pero las mujeres no. Y eso en la historia igual, cuando veíamos la Revolución Francesa, es la declaración de los derechos del hombre. Las mujeres y los niños no tenían derechos. Entonces, realmente, pues se ha visto que en la historia esa relación, esos roles creados por el patriarcado han ido produciendo una relación de desigualdad entre hombres y mujeres. Y no, ya les digo, no es porque los hombres sean malos o nosotros las mujeres seamos tontas y nos dejamos. Simplemente porque estas relaciones desiguales de género se han organizado durante muchos miles de años antes. Y claro, eso ha permitido que los hombres hayan dominado y oprimido a las mujeres. Entonces, esto sería la definición de patriarcado. Y el machismo, a ver, veamos cómo definiríamos el machismo. ¿Qué entienden ustedes por machismo? El machismo sería esa actitud que toma el hombre de creerse superior, o sea, es como yo lo tomo así. Esto, por ejemplo, como usted dice, fue estipulado ya de cultura a cultura, pero en este caso el machismo ya depende de cada hombre, de cómo quiere, de su forma de actuar ante una mujer, de quererse superior y de ella. Es como abusar del poder del patriarcado. Ok. Entonces, el machismo es una actitud y es un comportamiento. Se refiere a todas las actitudes y comportamientos relacionados con la idea de que el hombre es superior a la mujer por el simple hecho de ser hombre. Y a mí me gusta esta definición, que es una relación desigual de poder en la que el hombre quiere llevar el control. O sea, puestos en una balanza, el hombre tiene una mayor, diríamos, un mayor poder, o cree tener un mayor poder que le hace llevar el control o querer llevar el control. Entonces ahí es donde viene el conflicto. Y ese machismo pues genera violencia, y esa discriminación por querer llevar el control y el dominio genera violencia, y esa violencia pues prácticamente está en todas las sociedades.
Veamos otras definiciones que son parecidas o que se derivan del machismo y del patriarcado, que serían el sexismo, que es la creencia fundamentada en una serie de mitos de que el hombre es superior a la mujer. Incluso se dijo que el cerebro del hombre, el hombre puede pensar mejor porque el cerebro es mayor, cosa que científicamente pues se ha demostrado que no es cierto. Androcentrismo, que es la visión del mundo desde el modelo masculino. O sea, el modelo masculino es el parámetro para todo. ¿Y qué es la misoginia? La misoginia es prácticamente un odio, un desprecio hacia lo femenino, que es el machismo acentuado, ¿ya? Se cae en odio hacia lo femenino. Y bueno, veamos qué es el feminismo. ¿El feminismo será lo contrario que el machismo? Yo tengo entendido, o sea, una vez me dijeron que en realidad no son exactamente inversos, sino que el feminismo intenta buscar un tipo de igualdad, pero o sea, no estoy segura de si se hace. O sea, hemos visto que el machismo es una actitud y un comportamiento. Claro que, bueno, hay mujeres machistas, obviamente, y en muchos casos nuestras mismas madres y abuelas han tenido actitudes machistas, aprendidas de su cultura, por ejemplo, y eso es muy común en el campo. ¿Qué dicen nuestras abuelas? Bueno, ustedes cuando se casen, ustedes tienen que servir a su marido, ustedes tienen que atenderle, tienen que cuidarle. Entonces, prácticamente la mujer es la que va, diríamos, reproduciendo la cultura, y a veces pues la misma mujer es machista porque reproduce esa cultura de patriarcado a sus hijas, a sus nietas, etc. Pero obviamente el feminismo no es lo contrario del machismo, como ustedes han mencionado. El feminismo más bien es una ideología, es un movimiento que nació precisamente para luchar y conseguir que se acabe esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. O sea, el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, no es lo contrario del machismo. Es un movimiento social y político y también una teoría que parte de la toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano oprimido, explotado y dominado por el colectivo del hombre que lucha por sus derechos. Y el feminismo no implica que solo sean las mujeres las que son feministas. Hay muchísimos hombres feministas, porque hay muchos hombres que efectivamente pues quieren la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y eso cada vez se ve más. Entonces, el feminismo es un movimiento, es una teoría, incluso una teoría política, porque cuando nació el feminismo en los años 60-70, estaba muy ligado a los movimientos políticos de izquierda. Y bueno, ha habido como 4 olas del feminismo. Una primera ola fue en la Ilustración, por ahí por la Revolución Francesa, precisamente cuando se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre, que hubo algunas escritoras, Olympe de Gouges, Mary, no recuerdo bien el apellido, Warnedo-Crack, si no me equivoco, que ellas reivindicaban los derechos de las mujeres, los derechos civiles, o sea, la libertad, porque en esa época pues las mujeres estaban sometidas completamente a los maridos o a los padres, el poder estudiar, el poder trabajar. Entonces serían
algunos derechos fundamentales. Esa fue la primera ola. La segunda ola fue el sufragismo, que fue a final del siglo XIX, a principios del siglo XX, donde las mujeres se constituyeron ya un movimiento que lucharon por el derecho al voto. Y ustedes recuerdan, en Ecuador, ¿quién fue la persona que consiguió votar? La primera mujer que consiguió votar en el país. ¿No lo saben? Bueno, fue Matilde Hidalgo de Procel, que fue una persona muy adelantada a su tiempo, incluso a nivel latinoamericano fue de las primeras latinoamericanas que lograron votar. Ella estudió medicina, logró estudiar medicina, su padre era médico, logró estudiar medicina con mucho trabajo, logró ser la primera mujer diputada y obviamente logró por primera vez que se le concediera el voto, porque no había ninguna ley que lo prohibiera, pero nadie se había atrevido a hacer eso. Entonces ella consiguió el voto, o sea, votó por primera vez y ya una vez que fue diputada, pues afianzó ese derecho hacia otras mujeres. Entonces, realmente, pues el feminismo ha sido un movimiento que ahí ya vemos dos olas, después está la tercera ola, que es en los años 50, 60, nace en Estados Unidos, ahí aparece como una serie de derechos, como derecho al aborto, derecho al divorcio, derecho a la libertad, incluso a la libertad sexual. Como les digo, en esa época pues estaba muy unida a los movimientos políticos de izquierda. Y por último, pues la cuarta ola, que es la que tenemos ahora, que las mujeres feministas pues han seguido consiguiendo, mujeres y hombres feministas han seguido consiguiendo sus derechos, luchando por sus derechos, han reconocido que uno de los problemas más grandes es la violencia de género que existe en la sociedad. Y miren ustedes lo que pasó hace 2 años con el movimiento Me Too en la meca del cine, que apareció eso en una sociedad muy plástica que se dedica a otra cosa. Ahí aparecieron una serie de mujeres que habían sufrido abuso, acoso y violaciones en el desarrollo de sus actividades artísticas. Entonces, eso fue, incluso hubieron detenciones y todo lo demás. Y hasta ahora, pues, hay esa lucha de las mujeres. Claro que, bueno, se ha querido ver en muchos sentidos que el feminismo es muy violento, como todo movimiento. Puede que haya alguna parte, algunas facciones que son más radicales, otras menos radicales, pero normalmente el feminismo lo que busca es eso, busca la lucha por los derechos de la mujer y básicamente pues que desaparezcan esa discriminación, en este caso una discriminación en forma de violencia que es tan importante y que lacera tanto a la sociedad. No sé si alguien quiere decir algo sobre esto. Bueno, seguimos. Y bueno, si aparece el machismo con esas relaciones asimétricas de poder queriendo dominar a la mujer, pues aparece en forma de fuerza. O sea, esa dominación necesariamente tiene que utilizar la fuerza para imponerse. Y eso no solo es en la familia, sino a nivel social, político, económico, etc. Entonces la violencia se presenta como una negación o limitación forzosa de alguno de los derechos humanos y por tanto una amenaza, un riesgo o la destrucción de las condiciones esenciales de la vida o la vida misma. O sea, esa violencia tiene algunas escalas que vamos a verla ahora y puede llegar
a la muerte de la otra persona. Vamos a ver un poco la situación en América y veíamos que hasta los años 80-90 del siglo pasado la violencia contra las mujeres era básicamente un asunto privado, familiar, donde el Estado no debía intervenir. Y claro, si es así, bueno, se decía, no, aquí si las parejas se pelean, que ellos se arreglen. Aquí nadie se mete, y eso se decía, y a veces se dice hasta ahora. Y entonces ese problema no se conocía la magnitud, y por tanto se invisibilizaba tanto a nivel familiar como a nivel legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, era naturalizado porque era una cosa natural, porque había el patriarcado, el dominio del hombre, el hombre era el jefe del hogar, el que mandaba, entonces la mujer tenía que obedecer, y si había violencia, pues no se medía. En 1981, durante el primer encuentro feminista en Bogotá, se declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Lucha en favor de la no violencia contra la mujer. Es una lucha de muchas feministas, y eso lo hicieron en homenaje a las hermanas Mirabal, que las hermanas Mirabal pues no sufrieron violencia intrafamiliar, sino sufrieron violencia política, porque eran activistas sociales en pro de los derechos y fueron reprimidas y asesinadas por el dictador de ese momento en República Dominicana, que era Leonidas Trujillo. Entonces, en homenaje a esas mujeres, pues se declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional. Eso fue en el 81. En 1993, la ONU aprobó una declaración. Ustedes saben lo que es una declaración, a diferencia de lo que son convenios y pactos, ¿verdad? Entonces, en el 93, la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ahí reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombre y mujer, que han conducido a la dominación de la mujer, la discriminación en su contra e impedido su adelanto pleno, y que la violencia es uno de los mecanismos por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. Eso lo dijo la ONU, porque muchas veces dicen, no, es que son las feministas las que quieren acabar con los hombres. Eso en 1993 ya aprobó la ONU esta declaración. Y en 1996, la Asamblea Mundial de la Salud, la OMS, o sea, donde intervenía esa parte de la ONU, que es la OMS, aprobó una resolución por la que se declara a la violencia contra la mujer uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. Entonces ahí recién se visibiliza como algo público. La violencia hacia la mujer es un problema de salud pública. Y miren, en el 99 ya la ONU también consagra el día 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, o sea, lo que habían acordado las feministas en 1981, pues tardó como 18 años para que la ONU lo convirtiera en el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, ¿qué pasaba en el Ecuador? En el Ecuador, en los años 80, igualmente pasaba exactamente igual, o sea, la violencia estaba invisibilizada, era natural, pero en los años 80 surgieron una serie de grupos y organizaciones femeninas capaces de expresar una serie de demandas que tenían para que hubiera políticas públicas que les apoyaran, políticas públicas en salud, en educación, en derechos sexuales y reproductivos, etc. Y estas mujeres eran mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres afroecuatorianas y trabajadoras urbanas. Entonces empezó a formarse estas organizaciones aquí en el Ecuador. Obviamente
en la ONU, las Naciones Unidas, el Sistema Universal de Derechos Humanos, pues promulgó la CEDAW, y en 1981 ya el Ecuador suscribió, o sea, firmó que estaba de acuerdo en esa convención, y ya como era de cumplimiento obligatorio para el Estado, entonces empezó a condenar la discriminación contra las mujeres y empezó a haber políticas públicas para mejorar la situación de las mujeres. En 1986 ya se había creado la Oficina de la Mujer en el Ecuador, pero se transformó en la Dirección Nacional de la Mujer, que estaba dependiente de lo que ahora es el MIES, pero antes se llamaba Ministerio de Bienestar Social. Pero en el transcurso del tiempo, porque era como una dependencia del Ministerio de Bienestar Social, pero a veces pues era muy burocrática. Entonces hubieron algunos movimientos de mujeres, la incidencia de esos grupos de mujeres que era muy fuerte en ese momento, y se constituyó el Consejo Nacional de las Mujeres, lo que se llamó el CONAMO. Eso en 1997. Ese CONAMO pues gozaba de autonomía, de funcional y financiera, estaba adscrito a la Presidencia de la República, entonces podían hacer muchas cosas esas mujeres del CONAMO, porque tenían libertad, no estaban dentro de un ministerio, sino tenían libertad de acción. Ellas receptaban todas las organizaciones de mujeres del país, le daban el estatuto, o sea, le daban la legalidad a esas organizaciones, hacían políticas públicas y hacían una participación activa y comprometida de muchas organizaciones de mujeres. En 1994, también el Ecuador suscribe la Convención de Belén do Pará. ¿Se acuerdan ustedes de esa convención? Que era para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y ahí, el rato que firman esta convención de Belén do Pará, en el 1995, pues aparece ya en el país la Ley 103, que era la Ley de la No Violencia contra la Mujer, y la formación de las comisarías de la mujer en todo el país. Comisaría, que se llamaban Comisarías de la Mujer y la Familia. Estas comisarías, bueno, ahí acudían las mujeres que sufrían violencia, también acudían algunos hombres, obviamente, porque no decimos que la violencia sea exclusiva, la víctima no es exclusivamente la mujer, también puede haber hombres que son víctimas de violencia, pero estadísticamente son muchísimo más abundantes, o sea, hay una tasa, un porcentaje mucho mayor de violencia hacia la mujer que de violencia hacia el hombre. Pero estaba abierta a todo esa comisaría. Entonces, ahí que se hacía, se daba una boleta de auxilio, si había ese acto de violencia contra la mujer, se daba esa boleta de auxilio, se separaba el agresor de la víctima, no dejaba que entrara a la casa el agresor, pero esas comisarías de la mujer pues no consideraba la violencia no como un delito, sino como una contravención. Entonces, con una multa y a lo mejor un arresto de máximo 15 días, pues ya estaba saldado el problema. Y los arrestos prácticamente eran inexistentes, más bien pagaban una multa y se acabó. Pero de cualquier manera, pues fue un gran avance, porque esa boleta de auxilio pues hizo que la mujer tuviera esa defensa contra esos hombres violentos. Miren, viendo en retrospectiva, en el año 2007, el CONAMO se había desarrollado muchísimo, ese Consejo Nacional de las Mujeres. Había en el Ecuador 1.238 organizaciones de mujeres legalizadas y registradas, de distinto tipo. 2 observatorios ciudadanos en temas de derechos de las mujeres y de derechos de género. 143 comités de usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.
7 comités de vigilancia para la erradicación de los delitos en el ámbito educativo. O sea, había una gran organización social en torno a esos derechos que se estaban conculcando y se querían recuperar. Pero ¿qué pasó? Que en el 2009, de un plumazo, en el gobierno del presidente Correa, se eliminó el CONAMO y se estableció una comisión de transición hacia el Consejo de Igualdad y de Género. Y eso casi duró 9 años, que hubo una desmovilización de todas estas organizaciones, básicamente desaparecieron porque ya no eran reconocidas y se dejó de luchar por los derechos. Bueno, en el ámbito de la Asamblea, en el ámbito legislativo, se siguió, diríamos, avanzando. Desgraciadamente se desapareció la ley 103, que no debía de haber desaparecido, sino que se debía de haber renovado. Pero como estaban haciendo un código orgánico integral penal donde ahí estuvieran todos los delitos, pues dijeron, no, vamos a quitar esa ley. Esa ley 103 fue la lucha de muchas mujeres en el Ecuador y desapareció. Pero en cambio, pues en el Código Orgánico Integral Penal en el 2014 se reconoció, y eso también fue movimiento de mujeres, y yo tengo el orgullo de decir que yo en ese momento yo pertenecía a algunos grupos de mujeres y nos fuimos a la Asamblea a llevar esa nueva, ese nuevo, diríamos, ¿cómo se llama? Forma penal, no recuerdo exactamente cómo es el nombre, pero es una nueva forma penal que es el femicidio, porque antes el asesinato de las mujeres era considerado como un crimen pasional, como celos, producto de los celos. Entonces no estaba considerado como un delito que surgiera de la dominación del hombre hacia la mujer, sino simplemente como un asesinato por celo. Entonces, los movimientos de mujeres llevamos hasta la Asamblea esa nueva forma penal de femicidio y se incorporó al Código Orgánico Integral Penal. Y también ya se dejó de ser la violencia hacia la mujer una contravención y se convirtió en un delito. Entonces, la violencia física, psicológica, sexual, es un delito que está en ese Código Orgánico Integral Penal. También a través de la lucha de los movimientos de mujeres se logró hacer algo un poco mejor que las comisarías y se crearon las unidades judiciales de violencia contra la mujer y la familia. Se crearon 30 unidades en 25 cantones de 19 provincias del país, integrado por 80 juezas. Sobre todo eran mujeres juezas de la violencia contra la mujer, especializadas en la materia y surgidas de esos movimientos y organizaciones de mujeres. Yo les puedo decir que nosotros aquí en Manta pues teníamos y tenemos hasta ahora, funciona la red de atención y prevención de la violencia, que fue muy activa durante muchos años, hasta ahora. Y de esa red, pues salieron 4 mujeres juezas. 2 para Manta, una para Santo Domingo y una para Chones. Entonces, realmente, pues, les puedo decir de primera mano que realmente esas organizaciones de mujeres, pues, lucharon por sus derechos y se integraron en las instituciones. Entonces, eso es lo que ahora mismo existe, que como hemos dicho, pues ha habido altibajo, se desmovilizaron muchísimo las organizaciones de mujeres, pero ha habido organizaciones que se han mantenido y ahora pues se tiene ese Código Orgánico Integral Penal donde cualquier hecho de violencia hacia la mujer pues es considerado como un delito. Bueno, veamos
las distintas nomenclaturas que se le ha dado a la violencia hacia la mujer. Primero hablábamos de violencia intrafamiliar, que era cuando existían las comisarías, que eran todos los casos de violencia que se daba en el ámbito familiar entre marido, mujer, o entre convivientes, si eran unidos, o entre exmarido, entre familiares, incluso entre vecinos, porque la comisaría incluso atendía a la violencia que se producía hasta el ámbito del barrio. Incluso a el maltrato a los niños y el maltrato a los adultos mayores. Después se habla de violencia contra la mujer, que es ya un daño físico, psicológico, sexual hacia la mujer. Y más tarde se habla de violencia de género, porque ya no es solo hacia la mujer, sino es una manifestación de una simetría en las relaciones de poder entre géneros. Puede ser hombre-mujer o puede ser también entre otros géneros, sobre todo en personas transgénero, transexuales, en hombres gay o en mujeres gay, en mujeres lesbianas, donde existe esa violencia. Entonces ya trasciende la violencia, o sea, se llama violencia de género y traduce esa asimetría de poder y esa dominación de un género sobre otro. Y ahora lo que llamamos es violencia de género contra las mujeres, que traduce cualquier violencia, ya no solo familiar, sino en cualquier ámbito laboral, político, comunitario, social, en el ámbito docente, en el ámbito eclesiástico, en cualquier ámbito donde haya una dominación de una de las partes. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en el ámbito político? Pues mire, ha habido una lucha bastante grande diríamos, de la representación de la mujer. En las anteriores, en la anterior constitución, también por la lucha de los movimientos de mujeres, se consiguió una representación del 35% de los cargos políticos que se asignarán a las mujeres. Antes, prácticamente los cargos políticos eran acaparados por los hombres. Las alcaldías, las diputaciones, antes eran diputados, no asambleístas, etcétera. Todo era acaparado por los hombres, pero en la constitución anterior de 1978 se consigue esa, digamos, esa cuota política del 35%. Y en esta constitución del 2008, la que está vigente en este momento, pues ya dice que hay una participación paritaria, que quiere decir que puede haber el 50% de cargos a los hombres y el 50% a las mujeres. O sea, ya se ha conseguido la igualdad en esta constitución. Entonces, bueno, eso ha sido también una lucha hacia esa parte política, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las manifestaciones de la violencia. Eso ustedes lo conocen, pero de todas maneras vamos a darle un repaso. Esto está sacado del Código Orgánico Integral Penal, donde dice que la violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor, sufrimiento físico a las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiera para su recuperación. Se expresa con golpes, puñetes, patadas, cachetadas, heridas, hematomas, fracturas en el cuerpo, intentos de estrangulamiento, mordeduras, dar medicamentos u otras drogas sin consentimiento, etc. Y utilizando diversos instrumentos, como puede ser armas, la mano, las piernas, medicamentos, destornilladores, botellas, cables, mangueras, etc. La violencia física
Es un uso de la fuerza que nunca es accidental, siempre es intencional. Y la progresión, la escala progresiva y continua de violencia física lleva al femicidio, que es la violencia más extrema ejercida contra la mujer y constituye pues la muerte de la mujer. Y según el artículo 141 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, el femicidio, define el femicidio como la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Entonces aquí está reconocido que el femicidio es un producto de una violencia de género. No es un producto de un crimen pasional o de celos, sino de violencia de género, de querer dominar. ¿Y qué es la violencia psicológica? Es toda acción u omisión que cause daño, perturbación emocional, alteración psicológica, disminución de la autoestima de la mujer o de un familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza directa hacia otro miembro de la familia, sobre todo los hijos, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en tercero. Y de hecho, en algunos casos de machismo, de violencia extrema, pues pueden matar a los hijos para hacerle daño a la madre. Esta violencia psicológica pues se manifiesta con gritos, insultos, apodos, amenazas, críticas y frases encaminadas a desconocer el valor de la persona, con la ridiculización, con el encierro, con el aislamiento de la familia o del círculo de amigos, impidiendo el acceso al estudio, al trabajo, a la recreación, coartación de la movilidad, el uso personal del tiempo, de las relaciones sociales, cargándole a la mujer todo el trabajo doméstico, subvalorando su rol como cuidadora. Y también se considera violencia psicológica la negligencia hacia niños, niñas y adolescentes, la no protección en situaciones de riesgo, privación voluntaria de alimentos, de higiene o de salud. ¿Qué es la violencia patrimonial o económica? Bueno, aquí la separan porque es muy importante este tipo de violencia. Es una forma de violencia psicológica, pero consiste en privar a la persona de los medios económicos de subsistencia o de afectarla patrimonialmente, porque a veces el hombre se cree dueño de todo, entonces puede utilizar los bienes de esa familia, que son bienes conjuntos, como él quiera, sin permiso de la mujer. Es todo acto que conlleve la destrucción o daño de los bienes materiales, despojo de los bienes inmuebles, negar el dinero para las necesidades de la familia, vender sin consentimiento las pertenencias, malgastar el dinero, utilizar el ahorro que se tiene para otras cosas, para los estudios, para el médico o para arreglos de la casa en otras actividades. O también obligar a la mujer a firmar créditos o a firmar documentos sin el permiso de ella. Eso sería violencia patrimonial o económica. Y la violencia sexual es toda imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, que la obliga a tener relaciones u otra práctica sexual con el agresor o con tercero mediante la fuerza física, la intimidación, la amenaza, la generación de dependencia emocional. Esto se da sobre todo en los niños, cuando hay violación sexual en niños, y sobre todo si son personas conocidas de la familia, hay una dependencia emocional, entonces prácticamente pues eso es una coartación. También se puede dar a través del abuso de poder o cualquier otro medio coercitivo. El artículo 70 del COI señala como abuso sexual la persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma o sobre otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal. Y la violación, en el artículo 171 dice que es el acceso carnal
con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Esto es la definición de violación que está en el COIP. Y obviamente, pues eso tiene pena, normalmente tiene pena de 25 años. ¿Qué ocurre con la violencia? ¿Qué efecto provoca la violencia? Pues en la mujer provoca efectos físicos, efectos psicológicos, efectos sociales. Bueno, en cuanto a los efectos físicos, provoca desgarros, fracturas, heridas, abortos, discapacidad y muchas veces la muerte producto de una violencia repetitiva. Se afecta a la personalidad de las mujeres, destruyendo la autoestima, la alegría, la creatividad, la confianza en sí mismo y aumentando problemas psicológicos como la ansiedad, el estrés, la depresión. Y también se puede ver efectos psicosomáticos, o sea, efectos inespecíficos en el cuerpo, como dolores de cabeza, dolores de espalda, insomnio, pérdida de apetito, cansancio, nerviosismo, problemas ginecológicos. Y en muchos casos, pues estos síntomas inespecíficos se pueden convertir en alguna enfermedad crónica. También se ha visto en algunos estudios que 1 de cada 5 días de ausencia de las mujeres a su trabajo es debido a violencia intrafamiliar. Y también que esa violencia intrafamiliar es causa de discapacidad en las mujeres, sobre todo en la edad fértil. La edad reproductiva, la edad fértil, en el Ecuador, pues es de 15 a 49 años. Y en definitiva, la exposición a un estrés extremo, experimentado directo o indirectamente, exige que las personas pues gasten mucha energía, que se sientan impotentes, que se sientan paralizadas y que se sientan tristes. Entonces, realmente la vida de una mujer víctima de violencia es una vida bastante triste y es como una vida que no tiene sentido y que pierde prácticamente todos los horizontes de futuro. Ahora vamos a hablar por qué la violencia se constituye en progresiva y por qué va aumentando esa violencia. Porque la violencia se da en lo que se llama el ciclo de la violencia, donde hay 4 fases. Hay una fase de acumulación de tensiones, hay una fase de explosión. Esto aparece sobre todo en violencia intrafamiliar. Hay después la fase tercera, que es de reconciliación o luna de miel, y hay una 4ª fase de aparente normalidad. En la primera fase de acumulación de tensiones hay un incremento del comportamiento agresivo de la pareja y más hacia objetos. Por ejemplo, dan portazo, arrojan objetos, rompen cosas, se vuelven celosos, tratan de controlar todo, por ejemplo, controlar el teléfono, el comportamiento, el tiempo y el comportamiento de la mujer, cómo se viste, dónde va, etc. Tratan de aislar a la víctima y bueno, toda esa acumulación de tensiones puede durar días, meses o años, depende. Y cuando ya pasa un ciclo, cada ciclo se va acortando y va haciéndose más intenso. En la segunda fase, que es la fase aguda de explosión de la violencia, aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas y el maltratador elige cómo va a ser esa violencia, si va a ser violencia, una amenaza, o va a ser una violencia física, o sea, hace una elección consciente, incluso dónde va a golpear, cómo va a golpear, y prácticamente cuando ya se descarga esa violencia, el agresor diríamos como que se relaja, pierde toda esa tensión y ese estrés acumulado de la fase anterior, y en cambio la que sufre la violencia, la mujer, aparece nerviosa, histérica,
por la violencia padecida, y a veces eso es lo que vemos. El agresor está muy tranquilito y la mujer, en cambio, pues está completamente estresada, histérica. En la fase de calma, de arrepentimiento, de luna de miel, pues es un periodo donde el maltratador pues se arrepiente de todo, se arrepiente, se responsabiliza de ese episodio agudo, ya le dice a la pareja que eso va a cambiar, que eso no va a pasar nunca más, se arrepiente, y a veces se arrepiente de verdad. Porque miren ustedes, en el ciclo de violencia no es que no haya, hay un amor, diríamos, malsano, pero hay un amor, hay una dependencia emocional. O sea, el maltratador puede querer a la víctima. Entonces hay un arrepentimiento, dice que ya nunca va a pasar nada más, que va a pedir ayuda, etcétera, etcétera. Y la mujer le perdona, le acepta, y aparece la fase de aparente normalidad. Entonces, en un periodo, pues se fingen que todo está normal, y si no hay ninguna intervención y la relación continúa, pues aparece otra vez el aumento de tensiones, o sea, la fase número 1. Se repite el ciclo. Y obviamente, pues ese ciclo se va repitiendo una y otra vez con más violencia, y es donde llegan, hay mujeres que viven años de violencia, muchísimos años, y llegan, y puede llegar al femicidio, obviamente. Ahora vamos a ver algunos mitos que hay acerca, esto es la última parte, algunos mitos que hay acerca de la violencia. Un mito dice, si la mujer es golpeada es porque se deja, si realmente quisiera podría dejar a su abusador. A ver, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Si la mujer es violentada es porque se deja, si ella quisiera podría dejar a su abusador. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que muchas de estas mujeres muchas veces tienen miedo, porque no solamente es la violencia, también son las amenazas. Aparte, muchas veces tienen hijos y prefieren aguantar el maltrato porque su familia no se vea rota de alguna forma. Entonces, hay muchos factores que hacen que la mujer no pueda sentirse como libre de salir de ese círculo. Así que no es tan fácil decir que es que la mujer se deja. Ok. Entonces, o sea, hay miedo que la repercusión en los hijos, también hay una dependencia emocional. O sea, aunque el maltratador le trate mal a la mujer le quiere, hay dependencia emocional, y también en muchos casos hay dependencia económica. La mujer se plantea, bueno, ¿yo qué hago con mis hijos? ¿Dónde voy? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a sobrevivir? Entonces, es una serie de factores, muy bien como usted ha dicho, que hace que la mujer realmente no es que quiera mantenerse en esa situación, sino que realmente se le hace muy difícil dejar a su abusador. Entonces, para eso, pues se necesita una serie de grupos de apoyo. El primer grupo de apoyo es la familia, pero también existe lo que se llama grupos sociales de apoyo. Miren ustedes que en esas unidades judiciales de la violencia, pues, ¿qué hay ahí? Pues aparte de la jueza, que es la que juzga el delito, hay una trabajadora social, hay un psicólogo, psicóloga, hay un abogado, que son los que apoyan a esa mujer que va a denunciar y que le dan apoyo emocional, apoyo familiar, y la mujer ya no se siente sola, porque realmente el dejar esa situación sola es bastante complejo. Bueno, eso es un mito que realmente pues no existe. Otro mito, la violencia intrafamiliar es provocada por el alcohol y las drogas. A ver,
¿Qué piensan ustedes? ¿La violencia intrafamiliar será provocada por el alcohol y las drogas? Yo creo que eso ya, sí, ya viene como dentro de la personalidad de la persona. O sea, lo que haga borracho o drogado ya es parte de lo que haría igualmente sobrio. Ok, También hay efectivamente. muchos rasgos como que se forjan en la infancia o algunos traumas de la infancia que luego se reflejan como abuso hacia otras personas o a veces en la mayoría de las relaciones como que, como dicen, hay banderas rojas de pequeñas actitudes que hace él o la abusadora y que le pueden dar a entender a su pareja su personalidad. Ok, efectivamente, el alcohol y las drogas puede ser el desencadenante inmediato o el detonante, diríamos, de esa violencia, pero realmente la violencia está ahí, o sea, esa actitud machista está ahí. Y nosotros podemos decir, bueno, tantas personas que beben alcohol y son tranquilitos, no pasa nada, pues. Entonces, tiene que haber esa condición de machismo, esa actitud y ese comportamiento de querer dominar, de querer llevar el control, y que con el alcohol o con la droga, pues se desinhiben esos instintos y se provocan mucho más rápidamente, diríamos. Entonces, ese mito también prácticamente se viene abajo porque no es provocado por el alcohol y la droga, sino es provocado por el machismo. Y el machismo es un comportamiento de dominación. Veamos otro. Si se porta mal, merece ser golpeada. A ver, ¿creen ustedes que eso es verdad? Si se porta mal, merece ser golpeada. Y claro que no, porque, o sea, es una persona adulta, es dueña de su vida, nadie más puede influir en lo que haga. O sea, Claro, creo nadie... que A ver. no se debería intervenir con golpes, creo que hay mejores maneras de hablar las cosas y las actitudes se pueden corregir de varias maneras, como dice mi compañera Wendy, o sea, es una persona adulta con la que se puede hablar, se puede tratar ese tema, pero no necesariamente resolver las cuestiones a golpes o de esa manera la persona va a cambiar o va a aprender, en ese caso si se porta mal. Igual si fuera en el caso contrario, es como que también por las actitudes que tomara el hombre, la mujer tuviera que reaccionar con golpes de igual manera, en ese caso sería diferente, pero en ningún caso debe ser de esa manera. Yo creo que por sí nadie debería responder con violencia, o sea, ni que es una mujer o un hombre o un niño, o sea, para corregir las actitudes de las personas que se creen que están mal, hay un montón de métodos que no implican la violencia como primera opción. Ok, estamos de acuerdo. O sea, no se tiene que utilizar la violencia aunque una persona se haya comportado mal, obviamente. Ese es el fundamento. Pero eso normalmente se victimiza o se culpa a la víctima. Por eso, por ejemplo, cuando antes se producían los asesinatos, los crímenes pasionales, que se decía, era por celo, porque ella me engañaba, ella se portaba mal, entonces por eso merecía ser asesinada. O esa niñita o esa adolescente que se fue con la faldita corta, por eso fue violada. Entonces, es una manera de incluso de victimizar a la persona que sufre la violencia en vez de es una transferencia diríamos, de esa culpa hacia la persona que sufre la violencia, quedando el agresor libre de culpa. Definitivamente, si una persona hipotéticamente se portara mal, hay otras maneras y nadie merece ser golpeado. De ninguna manera en los derechos humanos decimos que tenemos derecho a una vida libre de violencia. Entonces, todo el mundo tiene derecho a vivir sin violencia.
La violencia concierne a la familia. ¿Es un mito o es realidad? La violencia concierne solo a la familia. ¿Qué dirían ustedes? Hemos visto que la violencia, bueno, hace mucho tiempo, pues la violencia solo estaba en el ámbito privado, pero ya la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública. Miren ustedes como futuros médicos, cuando llega a su consulta una persona que ha sufrido malos tratos o ha sufrido una lesión producto de una violencia y ustedes se den cuenta de que esa lesión es producto de violencia, y eso hay protocolos en el Ministerio de Salud Pública en todos los países que básicamente pues te enseña cómo darte cuenta de que que una lesión es producto de violencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese médico? ¿Tendrá que dejar que se arregle la situación la familia? No. El médico tiene la obligación de denunciar y tiene que ir, en este caso en Ecuador, antes tenía que ir a la comisaría, ahora tiene que ir a la fiscalía a denunciar esa violencia. Entonces, no es un problema de la familia, es un problema de todos, es un problema de la sociedad. La violencia es un problema de familias pobres y sin educación. ¿Será eso cierto o no? No, violencia hay en todas las escalas sociales, para todas las personas. La violencia aparece en cualquier clase social. ¿Qué pasa? ¿Por qué se visibiliza más en las clases, diríamos, las clases más populares? Porque las mujeres acuden por ayuda y no les importa, bueno, todas tienen un grado de vergüenza, de miedo y vergüenza y pudor de tener que decir su problema. Pero las personas populares logran dar ese paso, no les importa decirlo, pero en cambio en personas profesionales que tienen un puesto de trabajo importante o de clase social alta, ellas esconden la violencia porque se avergüenzan completamente de esa situación, de exponer esa situación. Entonces, realmente, pues, no es la violencia, diríamos que permea todas las capas sociales, se introduce en todas las capas sociales de todas las sociedades, de los países más desarrollados y menos desarrollados. Claro que vemos, por ejemplo, en ciertos países, los países islámicos, donde la religión influye bastante, pues ahí las mujeres son mucho más agredidas y mucho más menospreciadas, pero podríamos decir que en todas las sociedades hay violencia de género. Y bueno, los rasgos de las mujeres víctimas de violencia, ¿cuáles son? Hemos dicho ya algunos. Se creen todos esos mitos sobre la violencia doméstica, tiene una baja autoestima, se siente culpable de haber sido agredida, se siente fracasada como mujer, como esposa, como madre, siente mucho miedo, mucho temor, pánico, falta de control sobre su vida, sentimientos encontrados porque odia ser agredida, pero también se creen porque ella lo merece. Se sienten incapaces de resolver su situación, cree que nadie les puede ayudar, se sienten responsables también por la conducta del agresor porque todavía hay una dependencia emocional, se aíslan socialmente, hay riesgos de adicciones, sobre todo de alcohol, aceptan el mito de la dominación y la superioridad masculina y temen dar el paso de divorciarse, temen el estigma del divorcio.
Entonces, realmente, pues por eso se necesita grupos de apoyo para ayudar a esas mujeres. Porque normalmente por sí sola, bueno, hay mujeres que son muy valientes y por sí solas pues dan el paso, pero el dar el paso y denunciar la violencia es un proceso bastante complejo. Entonces, por eso, esos grupos de apoyo, en muchas organizaciones de mujeres ya hay esas unidades que ayudan, como les digo, con profesionales multidisciplinarios, psicólogos, trabajadoras sociales, médicos, abogados. Ahora mismo en los hospitales existen las salas en la unidad unidades de violencia, donde hay médicos, psicólogos que apoyan a esas víctimas de violencia cuando se detectan, quizás en emergencia o incluso en planta. Se pueden detectar que una persona que está ingresada con alguna otra patología también es víctima de violencia, entonces rápidamente pues empieza ese grupo de apoyo a actuar para ayudarle a la mujer a tomar una determinación. Bueno, esto sería todo. Aquí ustedes saben que hay muchísimas cosas, mucho más que hablar sobre violencia, hay muchísimas cosas que no se han dicho, pero esto sería lo básico. No sé si ustedes quieren añadir algo más, tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Doctora, con respecto a la investigación, a lo que nos sube el trabajo, ¿nos va a detallar un poco ahora cómo es o a lo que Sí, nos bueno, sube el la trabajo? investigación, miren, en la investigación ustedes pueden decidir, ustedes pueden hacer una encuestita virtual preguntando, por ejemplo, qué opinan entre sus amistades o entre sus compañeros de curso, qué sé yo, bueno, o entre su familia, o sea, les pueden preguntar qué es el machismo, o le pueden preguntar qué opina sobre la violencia, o sea, como una encuesta de opinión. También ustedes pueden hacer una encuesta que trate el tema de violencia, pero como este es un tema muy sensible, yo les digo que no se compliquen la vida, que más bien hagan algo sobre opinión. También pueden hacer una entrevista si ustedes conocen a alguna mujer que ha sufrido violencia o alguna persona que ha sufrido violencia, entonces ustedes pueden, a través de entrevistas, también pueden recoger las opiniones de esas personas y traducirla en el trabajo. Ya les digo, no es un trabajo tan elaborado. Pueden hacerlo de esa manera y después expresar los resultados. Ahí yo les voy a poner exactamente lo que tienen que hacer, pero les dejo, la temática les dejo que ustedes cojan de manera libre, ¿ok? Sin profundizar mucho. Claro, pero por ejemplo, como somos 5 integrantes en el grupo, sería, por ejemplo, si hacemos opiniones, una opinión por cada estudiante, ¿o cómo sería? No, o sea, ustedes pueden hacer como una especie de guía, una pequeña guía de una serie de preguntas y ustedes pueden hacer un formulario en form. Yo creo que eso pueden hacerlo, hay cualquier cantidad de tutoriales en YouTube y pueden enviárselo a sus amistades. Incluso ahí sale directamente las estadísticas. Si lo hacen en form, o sea, sale después de los resultados en Excel, pero salen también las estadísticas, salen los cuadros estadísticos, entonces eso lo copian y lo ponen en... o sea, eso sería una manera de hacer. Otra manera es hacer entrevistas y describir esas entrevistas, o sea, las personas que hayan sufrido violencia, cómo fue, si denunció, si no denunció, qué sintió, qué afectación ha tenido hacia la familia, etcétera, etcétera. O sea... Doctora, entonces si hacemos, por ejemplo, con preguntas mediante forms, en lo que haría en el informe sería el análisis de las respuestas. Claro, o sea, y también serían las respuestas y después un análisis. Por ejemplo, si es una encuesta de opinión, que la gente no conoce lo que es el machismo, la gente atribuye al feminismo
el feminismo, porque a veces en la sociedad pues dicen que el feminismo está diríamos mal concebido, que las mujeres feministas les llaman feminazis. Ustedes habrán escuchado el término. ¿Pero entonces sería un análisis por pregunta o en general? Es que si hacen ustedes en form, ya salen incluso los resultados. Entonces ustedes colocan los resultados y después hacen un análisis destacando lo más importante. ¿Comprende? O sea, no hagan muchísimas preguntas, hagan una batería pequeña de preguntas de las cosas más importantes que ustedes quieren hacer. Y también tanto a hombres como mujeres, entonces pueden comparar lo que piensan los hombres, lo que piensan las mujeres. ¿Cómo cuántas preguntas pueden ser más o menos? Miren, eso ya yo les dejo a ustedes que lo hagan libremente, pueden ser unas 7, 8 preguntas, unas 10 preguntas, no sé, eso ya depende, por eso ustedes pónganse, trabajen juntas y decidan, o si no, también pueden hacer esa otra parte que sería la entrevista a alguna mujer que haya sufrido violencia. Miren, según las estadísticas del INE, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en el Ecuador. Cuando nosotros hicimos en esa red que les decía que yo formo parte, hicimos una investigación aquí en Manta, en el cantón Manta, en todo el cantón, y salía que 8 de cada 10 mujeres han sufrido alguna vez en su vida violencia. Entonces, realmente cualquiera de nosotros, yo por ejemplo, yo he sufrido violencia laboral, violencia incluso en la calle, porque incluso cuando tú vas a subirte a un autobús también sufres violencia. Bueno, se puede contar incluso con la experiencia personal, se puede hacer una entrevista y contar la experiencia personal, porque este patriarcado produce lo que se llama la violencia simbólica, o sea, incluso ustedes verán en los periódicos como las mujeres, hay periódicos que minimizan a la mujer poniéndola como un objeto, solo se ven las partes femeninas y menosprecian pues la inteligencia y todo lo demás. Entonces hay muchas maneras de investigar la violencia. Entonces ustedes pueden, ya les digo, hacer esa pequeña encuesta, pueden hacer entrevistas a algunas personas. Doctora, pero si hacemos encuesta ya no hacemos entrevistas. Obviamente. O sea, no se puede en el trabajo, por ejemplo, unas preguntas, pero también como para tratar más el tema, un ejemplo de una persona que ha sido víctima de esa violencia, como una entrevista. ¿No se podría mezclar en ese aspecto? Puede ser. Por eso les dejo libre a que ustedes hagan lo que ustedes crean más conveniente. Lo importante es que ustedes analicen cómo está la sociedad que ustedes de su entorno, en torno a esa violencia, porque miren, la violencia en esta pandemia se ha recrudecido. El femicidio en esta pandemia también ha aumentado. Entonces, es un problema importante de salud pública. Miren ustedes que yo les hago una comparación. Decimos que la diabetes es un gran problema de salud pública, pero si nosotros vemos la prevalencia de diabetes a nivel del país, es el 10%. De las personas, el 10% tienen diabetes, más o menos, en general. ¿Qué porcentaje hay de violencia en la sociedad? En el último año, porque, bueno, el que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, eso es en toda la vida, pero en el último año la violencia constituye un 35 a 40%. Entonces, comparado con la diabetes, es mucho más alta la prevalencia, o sea, es un problema mucho más agudo. Entonces, ustedes pueden en su entorno, o sea, analizar esa situación, cómo está en su entorno. Y eso es lo que yo quiero, que se analice
con ejemplito, puede ser una encuesta, puede ser una entrevista, pero que ustedes profundicen en el tema, porque ese es el objetivo de hacer esta pequeña investigación. Ustedes vean que en realidad ocurre esto. Y es un problema de salud pública. Nosotros aquí estamos tratando el tema como un problema de salud pública. ¿Ok? Entonces, vean ustedes la mejor manera. Yo les dejo libre para que ustedes elijan como quieran. Inmediatamente yo les voy a subir esto, pero miren, ustedes, yo les voy a dar hasta la otra semana, el otro fin de semana, porque ustedes recordarán que este fin de semana tienen que preparar el debate va a ser el lunes. Entonces tendrán toda la siguiente semana hasta el domingo para hacer esa investigación. Como yo ya les voy a mandar, ustedes vayan organizando, pero dedíquese primero a las ponencias del debate para después ya dedicarse a esta otra actividad. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, y con respecto al debate, sí, muchas gracias. Se va a seguir las indicaciones del debate pasado, es decir, los mismos puntos, Exactamente las como mismas primero indicaciones. definición. En las mismas indicaciones tendrán ustedes unos 30-35 minutos para cada tema. Se hará la ponencia a favor, la ponencia en contra, las preguntas. Habrá una persona que presente, ustedes se van a manejar. Por favor, busquen unos buenos argumentos porque los temas son temas muy actuales, entonces son temas que se pueden argumentar muy bien a favor, muy bien en contra. Y obviamente siempre decimos que aunque ustedes estén a favor o en contra, eso no refleja su propio pensamiento, sino que es un ejercicio que se hace en clase, pero que esos argumentos a favor y en contra les hace a ustedes reflexionar y al final tomar una posición respecto al tema. Entonces, posicionarse respecto a ese tema, porque estamos profundizando los 3 temas que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, yo lo que les recomiendo es que en este fin de semana dedíquense a organizar el debate y ya a partir del martes, a partir del mismo lunes, después de que se termine la clase, ya ustedes organizan lo que es la investigación. Yo les voy a dar, como digo, hasta el otro domingo para que ustedes puedan hacer tranquilamente esa investigación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Bueno, señores, yo también les voy a subir este PowerPoint para que lo tengan y tengan como base esto. Para el debate yo subí una información al team, una información para cada uno de los grupos. No sé si han mirado esa información sobre ciertos documentos sobre la despenalización del aborto, sobre el machismo y sobre el matrimonio igualitario, para que ustedes hagan sus ponencias, pero ustedes pueden hacer libremente la búsqueda en internet. Esos son documentos referenciales que les puede servir o no, pero de todas maneras les digo que ahí está en el Teams, en archivos, en materiales de clase, ahí está una carpeta que dice debate 2. Entonces pueden mirar también esa carpeta y les puede servir para hacer las ponencias. Bueno, señores, estamos ya quemando los últimos cartuchos. Ya solo nos queda un tema más, que serían las buenas prácticas en los servicios de salud, y con eso terminaríamos ya todos los temas de la materia. Eso ya lo daremos el otro viernes, daremos la explicación, y con eso terminamos la materia. Bueno, espero que puedan preparar bien el debate y nos veríamos el lunes para que ustedes expongan. Si es posible, por favor, suban ya las ponencias al aula virtual, aunque creo que tienen 2 días más para subirla, pero si es posible, súbanla de antemano
el día del lunes para yo poder revisar. Muchísimas gracias y les deseo un feliz fin de semana a todos. Cuídense. Gracias, doctora. Pase bien. Gracias, doctora. Gracias, Cuídense mucho. doctora.